Hola, soy un fotógrafo de películas y estamos aquí para hablar de fotografía. Hoy, en este video, quiero hacer un pequeño análisis sobre el trabajo fotográfico de Issei Kimura, un destacado fotógrafo japonés. La idea de este ejercicio, este es el primer video de varios que quiero hacer, en los cuales voy a tomar algunas fotos y voy a hacer un pequeño análisis desde el punto de vista de la composición. ¿Sí? Podría hacer un análisis mucho más extensivo, pero me tomaría mucho tiempo y yo creo que ya este video va a quedar un poquito largo, pero la idea es un poco para que entiendan y por supuesto aquí muy abierto a que me den sus consejos o solicitudes o comentarios y por supuesto críticas constructivas para ver qué les parece de este formato, ¿no? Que quiero mostrarles eh, para que lo tengan disponible ustedes. Issei Kimura, fotógrafo japonés, autodidacta, nació en 1901, falleció en 1974. Vivió en un tiempo bien convulsionado, ¿no? Un tiempo bien interesante eh, eh, de Japón y del mundo, ¿no? Bueno, él básicamente vivió en varios lados del mundo, o sea, de Asia en realidad. Él vivió en Taiwán, por ejemplo, en su juventud, ¿sí? Después se instaló en Tokio, ¿sí? Su juventud, digamos, ¿no? Hasta los más o menos 20, 25 años estuvo trabajando, o sea, estuvo viviendo en Taiwán, pero después se instaló en Japón y armó un estudio fotográfico por ahí por el año 1924, ¿sí? Eh, por supuesto, él se hizo de una cámara Leica para hacer fotografía en 35 milímetros y por los años 30 él se unió a una compañía de anuncios, ¿ya? Y con eso empezó ya a trabajar, ¿sí? Después empezó ya a ponerse no sé si serio, pero empezó a hacer una serie de cosas en las cuales empezó a tomar la fotografía como algo mucho más serio. Un grupo, armó un par de grupos de fotografía, ¿no? Una especie de, sí, el F-32, ¿no? F-64, ¿no? Como los grupos, ¿no es cierto? Y como para trabajar sobre el tema de la fotografía. Llegó la guerra, al llegar a la guerra, bueno, él se va como fotógrafo de una editorial a Manchuria y se queda ahí hasta que hay que irse, ¿no es cierto?, después producto de la Segunda Guerra Mundial. Él se dedica básicamente a hacer fotografía para esta editorial, muy orientado, por supuesto, al tema de la propaganda, ¿no? Porque ustedes saben que en el mundo de la guerra pasan estas cosas, que hay que promover, hacer una especie de gestión comercial de su trabajo. En fin, ese fue tu trabajo hasta que una vez que terminó la guerra ya él se retira de esa compañía y bueno, con el tiempo, ya cerrando la ocupación, él es elegido eh, como director, ¿sí? De la Sociedad Fotográfica Japonesa, ¿no? Es como... eh, y durante todo ese tiempo le interesó mucho promover eh, el trabajo fotográfico y el tema del espíritu documental, ¿no? de la fotografía. ¿Sí? Después de eso, entre los 50 y el 55, viaja a Europa, hace varios y empieza a documentar, ¿sí? Incluso su trabajo empieza a ser incluido en publicaciones y exhibiciones, ¿no? En exposiciones extranjeras, ¿ya? En una exposición de Edward Steichen, en el MoMA, ¿sí? Eh, en algún minuto también su trabajo sobre París también es publicado. Y bueno, él fallece en el año 74 ya, eh, haberse estado, una vez que se instaló en Akita, ¿no? Después ya de los 50 cuando vuelve a Japón, se instala en Akita, básicamente a trabajar en registrar la vida en Akita y dedicarse a hacer retratos y otras cosas más. ¿Sí? Eso en resumen.
muy, muy en resumen la historia de él. Eh, Como les digo, esto no es un documental sobre él, podríamos estar hablando muchas cosas sobre él, pero es para darle un poquito el contexto eh, eh, de él como fotógrafo, ¿no? Y para ahora pasar a mostrarles algunas fotos y analizar esas fotos, ¿sí? Que ese es un poquito el objetivo. Así que vamos a ello, ¿sí? Ok, acá tenemos un retrato tomado por Issei Kimura de Junichiro Tanizaki. Junichiro Tanizaki fue un escritor japonés y Kimura-san hizo varias fotografías de retratos de diferentes artistas, escritores, pintores, eh, filósofos, etcétera. Y bueno, obviamente Junichiro Tanizaki es uno. La idea es que analicemos un poquito si se fijan, la composición, ¿no? Voy a activar el pincel. Mi idea es un poco, bueno, ensanchar un poquito el pincel está un poquito bajo. Em, Creo que ahí, un poquito más. Ahí está. Bien. A ver, ¿cuál es el objetivo? La idea es que analicemos un poco la composición de este retrato, ¿no? Si se fijan bien, está un poquito, por eso yo creo que ahí está bien. A ver, si vemos la composición, si se fijan, el rostro lo tiene acá, ¿no es cierto? Acá está el rostro. Em, Está ocupando toda esta zona de acá. Em, Y si se fijan, la línea del ojo está ahí, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el foco de tensión está en esta zona, si se fijan, ¿sí? El tema es que al inclinar claramente Kimura-san estaba tomando una foto, ¿no es cierto?, de él sentado tomando un té, por lo tanto tenemos también este objeto acá ocupando el espacio, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos focos de atención, si se fijan, donde tenemos en el fondo un foco acá y el otro foco acá abajo, ¿sí? Pero si se fijan acá, podríamos decir que esto está en un cuarto, ¿no? En un cuarto un tercio, si la línea está en uno de los tercios de las cuatro separaciones, si se fija, ¿no? Si yo divido este espacio en, eh, en cuatro, ¿no es cierto? Él está componiendo con esto. Fíjense que él no se preocupa por cortarle el hombro acá, no se complica con cortarle la mano aquí, ¿sí? Pero sí, si fijan, esta taza está perfectamente ubicada y los ojos, ¿no es cierto?, mirando al lente, ¿sí? Lo cual, pero si se fijan también, él trata de generar esta relación en diagonal, ¿sí? Y sus hombros están ahí, ¿no es cierto? Están puestos ahí y por lo tanto tenemos los ojos, tenemos una línea de hombros, ¿sí? Y ese sería como una cosa de la composición, ¿no? Entonces, voy a apagar esta y voy a agregar una nueva. Eh, por lo tanto, si se fijan, al entender un poco cómo, en el fondo, ¿sí? Él posiciona la cara, la cara de él respecto de este espacio, fíjense cómo genera un vacío, ¿no es cierto?, en estos dos espacios. Y básicamente el rostro ocupa, ¿sí?, más o menos el espacio en la mitad, en la vertical, si se fijan, ¿no? Si yo midiera acá, entre aquí y aquí, sería más o menos la mitad del espacio, ¿no? Si acá sería como la mitad. Y si se fijan, la distancia entre ese punto y la pera, digamos, más o menos, es más corta la pera, si se fijan. eh, por lo tanto, los ojos también, ¿no? Están más o menos en la mitad de este rectángulo. ¿Sí? Ojo, una cosa muy importante de este análisis en el fondo es que quiero que entiendan que aquí estamos trabajando en una situación en la que yo estoy interpretando esta imagen, ¿no? Yo creo que si yo hablara
con el señor Kimura, es muy probable que él estaba pensando otra cosa, ¿ya? Pero me sigue, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta interpretación, ¿no? Tenemos aquí, tenemos esta línea, estas líneas de composición, ¿sí? Y lo otro, ¿no? Si ustedes se fijan, la luz viene, si se fijan en los ojos, ahí. ¿Sí? Ahí, si se fijan, ahí están las fuentes de luz. Por lo tanto, tenemos una luz que viene en esta dirección, ¿ya? Y una que viene en esa dirección, ¿no? O sea, desde el mí hacia allá. O sea, tenemos, esa es la fuente de luz. Fíjense que aquí está un pelín más oscuro comparado con acá, ¿no? Acá está bastante más luminoso. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí lo podemos ver en la mano, cómo se proyecta la sombra ahí, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo queda bien marcada la pera, ¿no? Quiere decir que hay una luz que viene de arriba, en este sentido, un poco reforzando esto. Por lo tanto, y aquí se produce una pequeña sombra, ¿no? Si ustedes lo ven ahí, tenemos una suerte eh, de cómo se proyecta. Por lo tanto, si hacemos una versión más limpia de esto, ¿no es cierto? Em, Perdonen, ahí. Entonces tenemos, estoy apoyándome en el, perdonen, ahí está, ¿no es cierto? Como estoy mirando la luz, voy a crear otro layer, ahí está. Por lo tanto, podríamos simplificar, ¿no? Si simplificamos, tenemos un eje, ¿sí? Un eje sobre el cual él se maneja, otro eje donde están los ojos, ¿sí? Si se fijan, ¿ya? Y la cara, ¿no es cierto? La cara. ¿Sí? La cara está básicamente equidistante, si se fijan, de un eje hipotético, ¿no? Es decir, esta distancia y esta distancia y esta distancia y esta distancia son más o menos iguales. Y como les decía, aquí él utiliza un elemento, ¿no es cierto?, que parece decorativo, pero genera esa tensión axial. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un tercer ángulo, un último ángulo, que es el ángulo del hombro, ¿no es cierto? De los hombros. Y ese sería como la mirada, ¿no? De la composición general, ¿sí? Fíjense que, como les decía, a él no le hizo problemas cortar acá y cortar aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un retrato lo más importante, en este caso, en general también, es la expresión, ¿no? La mirada. El resto es un complemento, ¿sí? Respecto a los vacíos, ¿no es cierto? Si miramos los vacíos, ¿sí? Bueno, de nuevo, tenemos la cara, ¿no es cierto? De él, bien marcada. Estoy calcando básicamente sobre él, ¿ya? Tenemos esa. ¿Ok? Entonces, tenemos la marca. Y fíjense que aquí tenemos un vacío importante, ahí, ¿sí? El cuerpo mismo genera otro vacío, ¿sí? Ahí, ¿se fijan? Eh, y un tercer vacío que sería la división con las manos, ¿no? Entonces, si tomamos esas leyes, claro, nosotros vemos la mezcolanza, ¿no? Pero si miramos los ejes son súper claros, si se fijan. Entonces, si se fijan, al tratar de entender un poco cómo la geometría, en cierto modo, ¿no? De la fotografía está planteada, podemos entender cómo le está componiendo el retrato, ¿sí? ¿Ok? Y este es Junichiro Tanizaki, visto por y fotografiado por eh, Issei Kimura. Acá tenemos otro retrato. Tenemos un retrato de Shuen Uemura. Ella es una pintora y fíjense que este retrato tiene una característica bien importante, ¿ah? Si ustedes se fijan acá, si ustedes observan en lo que vemos aquí, esto es un reflejo, ¿sí? ¿Ok?
Y de hecho es un poquito borroso. Si ustedes observan acá, aquí está el rostro real, ¿sí? Está a foco. Pero si observan, donde se va el ojo es aquí, ¿no es cierto? Se va acá, se va al, al, al abanico y a la mano, ¿no? Este pincel que está sujetando ella, ¿sí? Y su mano, ¿no? Fíjense. Y está pintando sobre algo, ¿no? Entonces, si ustedes observan bien, este es un retrato bien particular porque en el fondo este juega con el contraste del reflejo, pero también trata de retratar más allá del clásico retrato, ¿no? Porque el retrato lo que busca es como capturar la mirada, qué sé yo, pero en este minuto la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está retratando más? ¿Sí? Estamos retratando... eh, su trabajo como pintora allí, ¿no es cierto? Es un elemento desde la mirada artística. ¿Y por qué el reflejo, no? ¿Por qué estamos mirando el reflejo y no su rostro? ¿Sí? Entonces, es interesante cómo está mirando esta a este artista en particular. De hecho, si se fijan, yo les diría que mis ojos se van derecho para acá y se van para acá, ¿no? O sea, se van ahí a las manos y a los pinceles. Y el rostro es como, no es tan importante, a pesar de que está dentro de la composición, pero mis ojos se van para acá, ¿sí? Es decir, podríamos decir que esta composición está nuevamente, si se fijan, dividida en dos, ¿no es cierto? Donde tenemos una mitad, donde tenemos el hacer, en el fondo, si, insisto, estos son bolas mías, ¿sí? Eh, ¿No? Estamos retratando la pintura, ¿no? Y aquí a la pintora, ¿sí? Y de hecho hay una dualidad ahí. ¿Sí? Donde tenemos el reflejo fuera de foco y el rostro parcialmente visual, ¿no? Entonces podríamos decir que una persona, no sé, tratando de interpretar esto, como comento en otros videos, es como catar un vino, ¿no es cierto? Es la fantasía de los taninos, el sabor de los berries, qué sé yo. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, pero podemos tener cosas objetivas como la composición. Pero si se fijan, muy interesante esta mirada, porque nuevamente, si volvemos compositivamente hablando, volvemos a dividir esto por la mitad, es la mitad, fíjense, y de hecho el rostro también está en el eje, ¿no? Estamos justo en la mitad, ¿sí? Entonces, en uno de los cuartos está el rostro, acá hay un vacío, ¿sí? Y aquí en esta otra mitad, en este otro eje, aquí tenemos la mano de la pintura, ¿no es cierto? Y aquí otro vacío, ¿no? Un vacío lleno, y en el fondo el abanico viene a ser como un nuevo vacío, ¿sí? Entonces fíjense que a pesar de que no se nota, hay una suerte de simetría, ¿no es cierto? Ahora, si miramos desde el punto de vista del sujeto, por supuesto, claramente tenemos un sujeto, ¿no es cierto? Que es aquí, ¿no? Este sujeto, esto que tengo pintado acá, ¿no es cierto? Esto es el sujeto principal y aquí tengo un reflejo, ¿no? Acá tengo un reflejo y ese reflejo está levemente fuera de foco, no está perfectamente a foco, pero en el fondo ahora tenemos en el fondo un primer plano, ¿ya? Que sería este, ¿sí? Este que está, ¿no es cierto? Que estoy rayando acá, ¿sí? Aquí tendremos un primer plano y aquí tenemos un segundo plano, ¿sí? ¿Ya? Ahora voy a botar este, no me gustó, voy a hacer uno, ¿no? Entonces tenemos un primer plano, ahí, ¿no es cierto? Ahí, y tenemos un segundo plano, ¿no? Que sería este, para dejarlo más en claro, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la tridimensionalidad, ¿verdad? Porque si vamos a la otra, ¿no es cierto? Donde tengo dividida es una imagen que desde un punto de vista geométrico es simétrica, ¿sí? Y si vemos un poquito más abajo, ¿sí? Ahí, ¿no es cierto? Tenemos cómo los puntos de atención están dando vuelta, ¿no? Entonces tenemos un primer plano, un segundo plano, ejes, ¿no es cierto? Y sujetos, ¿no? Estos sujetos que son los elementos con los cuales está componiendo eh, Kimura-san, ¿sí? Entonces es interesante ver esta imagen como
Me gusta harto porque no es una foto obvia, ¿no es cierto? Yo veo la cara, pero después me siento a verlo de nuevo y siempre le veo más elementos, más cosas más interesantes. Siempre al volver a esta imagen como que le encuentra cosas, ¿no? Además, piensen que, además, voy a hacer otra capa, piensen que el kimono, ¿no? El kimono tiene como una cosa, ese lenguaje, ¿no? Como interesante, ¿no? Y fíjense cómo también está el peinado, ¿no? Ahí, y tenemos esta otra vuelta con el pelo, ¿no? ¿Sí? Y aquí nuevamente el corte del brazo, ¿sí? Y aquí tenemos otro corte, ¿no? Como que hay cortes, ¿sí? ¿Se fijan? Como que se van produciendo esos cortes y después obviamente tenemos los gestos de las caras, ¿no es cierto? De los brazos, ¿ya? ¿Me siguen? Entonces es bien interesante cómo uno puede empezar a entender también las líneas, ¿no? Las líneas de... es súper interesante trabajar con, cuando ustedes hagan composiciones, se encuentran en un lugar que es medio aburrido, ¿no es cierto? Con imagen, empiezan a mirar otras cosas, vean líneas, vean cosas como para ver qué podemos destacar, ¿sí? Shoen Uemura, pintora, ¿sí? Muy bonito retrato, me gusta mucho este retrato de Kimura-san. Bien, aquí tenemos otro retrato, esta vez en Akita. Em, Aquí Issei Kimura ya está de regreso de Japón. Durante la guerra él estuvo fuera de Japón. Una vez que terminó la guerra, él vuelve eh, a Japón y se instala en Akita, ¿sí? Y se dedica a tomar fotos de la vida ya en Akita, ¿sí? Y aquí tenemos un retrato de una chica de Akita, ¿sí? Fíjense el rostro, es un rostro bien particular si se fijan, ¿no? Es como que uno podría interpretar muchas cosas de esto. Si miran esta imagen, claramente esta foto está dividida por la mitad también, ¿no? Tenemos una mitad donde tenemos básicamente las líneas de su ropa, ¿no es cierto? El traje. Hay líneas aquí, ¿no es cierto? Aquí hay líneas, ¿sí? Y la otra mitad está dividida por la mitad nuevamente, ¿no? Donde acá tenemos el sombrero en el fondo, esta especie de quitasol que se lleva para trabajar, y el rostro ocupa en el fondo un tercio de los cuatro, ¿no? Es dos tercios, ¿no? Está en los dos tercios, si yo divido esto, y los ojos muy pegados, ¿no es cierto? Muy pegados al borde de este tercio, ¿no? De este dos terciavos de espacio. Eh, También podemos ver que esto es 100% axial, ¿sí? Está casi en la mitad perfecta, ¿no es cierto? Y la imagen está dividida en cuatro cuadrantes, donde tenemos que el rostro está muy cargado al cuadrante izquierdo, ¿no? Entonces, fíjense que este ojo está casi en la mitad y como les decía, esto está dividido en dos tercios, por lo tanto aquí tenemos nuevamente otra mirada de esto, ¿no? Ahora, si tomamos la cara, o sea, si tomáramos eh, estoy borrando acá, si tomáramos el rostro solamente, tenemos el rostro, ¿no es cierto? La pera y el oído, ¿no? Cortado por... em, la wincha, ¿no? Que sujeta, la tira que sujeta el sombrero, ¿sí? Por lo tanto, si uno mira en el fondo, el sujeto, la tensión, ¿sí? Se produce aquí, ¿verdad? Donde tenemos el punto de tensión, son estos dos elementos, tal vez un poco los labios y la nariz, ¿no es cierto? Que por lo tanto, en este retrato en particular, tenemos una composición claramente axial centrada, ¿no es cierto? Donde básicamente en la mitad en los dos tercios de mi espacio se concentra
la mirada. ¿Qué significa eso? Que yo eventualmente podría, incluso, si yo quisiera, ¿no es cierto? Como él, como fotógrafo, podríamos haber ampliado, cortado acá, ¿no? De repente podría haber cortado ahí y fácilmente tenemos, o si para no perder este triángulo, cortar ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Podríamos haber cortado ahí y se habría podido lograr una nueva composición, ¿sí? Es más, como ejercicio compositivo, también podríamos haber hecho una imagen más horizontal, ¿sí? Fácilmente se podría haber hecho una imagen así, ¿sí? Si uno va haciendo como ejercicios de... Pero claramente que el objetivo de él, ¿no es cierto? Donde él está capturando gente de la región de Akita y muy importante para él este tema, ¿no? De la que se note que es de ahí, ¿no? Que está la ropa, es decir, este traje, este kimono, no era un kimono, este es un traje eh, de trabajo, ¿no? Aquí se nota que está en una ropa, porque aquí atrás es un paño, qué sé yo, pero esta geometría, ¿sí? Es súper importante de que exista en la imagen. Yo podría hacer subcomposiciones de esto, ¿no es cierto? Yo podría eh, tomar esto perdonen, acá, ¿no es cierto? Acercarme y recortar elementos de acá y obtener imágenes interesantes a partir de eso. Pero si se fijan aquí, lo importante es capturar la esencia de ella como una trabajadora, ¿no? Una joven bien bonita, muy, muy joven, ¿sí? Pero trabajadora, ¿no? Está con toda está con todo el traje de vestimenta del lugar, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿no? Como estas reglas de composición, acá, ¿no es cierto? Esto como muy importante este detalle, ¿no? Como pensar que acá, ¿no es cierto? El lograr esto, ¿no? Este eje y luego ese eje, ¿no es cierto? Es súper importante tenerlo respecto del cuadro, ¿no? O sea, si estamos hablando del cuadro, del marco general, ¿no es cierto? Fíjense en la posición, ¿sí? Fíjense en la posición que se ubica la imagen, ¿sí? Así que este es otro retrato. Interesante el retrato como un ejercicio de composición, si lo llevamos a la conversación, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo Kimura-san y Hei Kimura, fotógrafo, realiza eh, su trabajo fotográfico, ¿sí? En este caso, desde la mirada de los retratos. Aquí tenemos una imagen de una geisha rezando en Tokio, en Kioto, perdón. Eh, Esto ya no es un retrato, ¿no? Es un retrato, pero no es un retrato, es una foto que la toma en calle, ¿no? Eh, pero fíjense cómo encuadra, ¿sí? Fíjense que nuevamente tenemos un eje central, ¿no es cierto? Acá. ¿Sí? Claramente. Y en este caso, eh, la geisha la tenemos en la mitad, ¿se fijan? Fíjense cómo estamos centrando la composición. Esto es en la calle, ¿no? Sin embargo, él compone de esta manera. Eh, Ahora, si nos ponemos a mirar los ángulos, claramente tenemos un ángulo en este sentido, ¿no es cierto? Y otro ángulo en este sentido, ¿sí? ¿Se fijan? Y cómo acá hay un tercer ángulo producto de la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el fondo tenemos en el fondo una curva, ¿no es cierto? Tenemos una mirada en curva donde tenemos también un elemento vertical. ¿Sí? Y el rostro está perpendicular a esa mirada, ¿no? Entonces, y fíjense que eso, ¿qué es lo que genera? Que mi atención, en el fondo, se centre en esta zona, ¿sí? En este triángulo, en el fondo, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que sucede? Se genera este vacío, se genera ese vacío, se genera este gran vacío y tenemos estos elementos complementarios, ¿no es cierto? Eh,
que aquí hay otro vacío, ¿no es cierto? Y tenemos elementos complementarios, ¿no? En el fondo tenemos esta mirada de esta geisha, ¿no? Que está su rostro, por ejemplo, ahí, ¿no? Nosotros podemos ver cómo el rostro está acá y tenemos cómo está su pelo tomado, ¿no es cierto?, con los elementos, ¿ya? Eh, una cosa muy bonita de los kimonos en general es que tienen esta zona de atrás, ¿no es cierto? Tienen esta curvatura, ¿sí? Que hace que destaque el cuello, ¿sí? Destaque el cuello y por lo tanto que era un tema, es un tema muy bonito en general, estéticamente y es muy valorado en el mundo del uso del kimono, ¿sí? Interesante, está tomado en Kioto, ¿no es cierto? Y, y ahí está, esta es una serie de fotos de geishas y geikos, ¿no? Geikos son como las aprendices de geishas, ¿sí? Bueno, como último análisis, ¿no es cierto? Tenemos acá una tremenda zona y que tenemos otra zona, ¿no es cierto? Y nuevamente volvemos a tener este rostro acá y esta mano, ¿no es cierto? Que está eh, armando la composición general, ¿sí? Fíjense cómo uno rayando acá, y eso es lo bueno que tiene trabajar con la geometría, porque este elemento que le estoy mostrando es para que vean cómo, a pesar de que es una persona, podemos ver líneas, podemos ver cosas. Otro cuento es la luz, ¿no es cierto? Si se fijan, la luz, la fuente de luz acá es directamente de aquí, ¿no es cierto? Ahí está la luz, ¿sí? La luz está acá y aquí está la sombra, ¿sí? Por lo tanto, claramente destaca el rostro nuevamente, ¿no? Aquí se produce el mayor brillo, ¿no? Acá, ¿no? Acá se producen los mayores brillos, ¿sí? Por lo tanto, hace que esta imagen, en el fondo, el ojo se me vaya a esta zona en el fondo, ¿sí? Un poco reforzando esta gráfica, ¿sí? Y nuevamente podremos pensar que uno podría hacer un zoom de esto, ¿no es cierto? Podríamos hacer un zoom o recortar, digamos, bueno, en aquella época con los lentes que habían disponibles había poca posibilidad de zoom, pero en laboratorio podemos recortar, ¿no es cierto? Se amplía y piense que toda esta foto que le estoy mostrando están tomadas con 35 milímetros y según tengo entendido con una cámara Leica, porque él se hizo de una Leica. eh, para poder justamente fotografiar con libertad, porque con 4x5 puedes hacerlo, con 6x9 también lo puedes hacer, pero es relativamente incómodo y más lento. Y él necesitaba hacer esta cosa como del capturar el momento, ¿no es cierto? Capturar la, eh, las situaciones del día a día, ¿no? De lo que él estaba documentando. Bueno, ya saliéndonos del retrato y mirando, ¿no es cierto?, un poco cómo él captura las costumbres, pero él sigue, fíjense cómo busca de una manera u otra, busca cambiar ángulos, ¿no es cierto? Busca el poder generar diferentes geometrías, ¿no es cierto? Busca trabajar geometría. Voy a reducir un poquito el pincel, que está un pelín grande. Ahí yo creo que está bien. Ahí. Fíjense cómo, en este caso, vamos por la perspectiva. Fíjense que aquí está trabajando con dos puntos de fuga, ¿no? Tenemos ese punto de fuga, ¿sí? Y tenemos este punto de fuga, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense cómo, y obviamente trata de mantenerla vertical, ¿sí? A ver. ¿Sí? Trata de mantener la vertical, digamos, ¿no es cierto? Ahí, haciendo uso de los elementos, de los paramentos de la casa, digamos, y obviamente las personas, ¿no? Que están acá, ¿sí? Trabajando en línea, ¿no? Como manteniendo y tenemos la fundación, ¿no es cierto?, de la vivienda y obviamente la cubierta, el techo, ¿no es cierto?, del elemento. Entonces, fíjense que si yo esquematizo esto, ¿sí? Tenemos eso, ¿no? Eh, esta es otra cosa que también él usa harto, que en mi opinión es bastante arquitectónico si lo pensamos,
puesto que, ¿no es cierto?, en arquitectura uno estudia mucho el tema de la composición y el tema de la geometría desde la perspectiva, ¿no? Es decir, manejar las geometrías como un elemento. Ahora, acá es un poco más sutil, pero si ustedes se fijan, tenemos a los sujetos en línea también, ¿no? Haciendo sus cosas ahí, ¿sí? Ahí. ¿Ya? Y vemos sus estaciones de trabajo, ¿no? Que en este caso son estelares, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de una casa, se fijan aquí, de telas, ¿no? Acá, como pueden ver, estos elementos son... Entonces aquí vemos, en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? La gente trabajando y el producto final, ¿no? Nuevamente, el producto final ahí está colgando, ¿no es cierto? En el fondo está diciendo acá, oye, aquí estamos, ¿no? Está de más destacar también que aquí hay algunos elementos complementarios como los zapatos, ¿no? En este caso, en Japón se usa este concepto de gueta, se llama, ¿no? Esto, la gueta o la especie de eh, sandalia, ¿no? Una especie de zapatos ligeros. No son zapatos, ¿no? Sino que se llaman guetas, es el nombre. También están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente anda descalza en los interiores. ¿No es cierto? Aquí uno podría ver eventualmente que aquí los pies tienen, no están o sin calcetines o con una cosa que se llama tabi, ¿sí? Eh, Aquí no hay mucho que analizar, si se fijan, porque es muy evidente, ¿no? Si se fijan, claramente aquí tenemos geometrías, ¿no es cierto? Geometrías súper definidas. Como les digo, si vuelvo a trazar, tenemos en ejes, ¿no es cierto? Ah, una cosa muy importante, fíjense, adivinen qué. Nuestro autor divide por la mitad y el sujeto, los sujetos están acá y aquí hay otro sujeto, ¿no? Aquí se produce una suerte de tensión si uno lo analiza, entre el producto y los productores, ¿no? O sea, los que producen y el producto, pero genera una simetría muy extraña, ¿no? Porque en el fondo los ojos se van para los dos lados y hay una suerte de equilibrio, ¿ya? Equilibrio tensionado, ¿no? Equilibrio tensionado. Equilibrio porque veo las dos cosas y en el fondo estoy capturando lo que hacen ellos, ¿no? Entonces es súper interesante verlo desde esa mirada. Por lo tanto, tenemos una línea principal, un eje principal, una segunda línea, ¿no es cierto? Y una tercera línea de perspectiva, ¿no? Donde tenemos ahí los elementos. Y fíjense que eje vertical no podríamos identificar uno, ¿no? ¿Por qué? Porque, si fijan, está todo distribuido horizontalmente, curiosamente, a pesar de que, por lo tanto, podríamos decir que está todo bien ecualizado, ¿no? Como que está todo en la mitad, más o menos bien puesto en la mitad. Recordemos, sí, que acá el, la gente que trabaja está en esta zona, ¿no? ¿Sí? Está en esta zona, pero el producto final está aquí, ¿ya? Entonces podemos decir que tenemos aquí un producto, ¿sí? Aquí tenemos otra geometría y el resto es vacío, ¿no? Gestión del vacío, ¿sí? Es como son vacíos que ayudan a la composición, no están en contra de la composición, ¿se fijan? Entonces es un poquito esta imagen eh, de esta gente trabajando fibras, ¿no? Trabajando telas. Bueno, acá tenemos una imagen que él viajó por Europa también, registró cosas en Europa. No voy a mostrar esta nomás en este análisis. Eh, es una foto tomada en París, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Es muy interesante ver cómo, en este caso, el sujeto principal está aquí, ¿no es cierto? El sujeto principal está acá. Y nuevamente, pero ahora si hacemos el análisis, ¿no es cierto? Está en el tercio, ¿no es cierto? Que es una composición clásica, ¿no? Ese es un clásico que es una fórmula por algunos, pero en este caso funciona bastante bien, ¿no? Porque en el fondo tenemos, además, no solamente tenemos el sujeto, sino que tenemos en las calles de París, ¿no es cierto? De París. Fíjense cómo en este caso que es una pendiente, eh, ¿sí? Tenemos líneas, ¿no es cierto? Tenemos líneas verticales aquí, tenemos otras líneas acá. ¿Sí? Por lo tanto, si uno mira para acá, estas líneas generan una envolvente, pero también un vacío, ¿no? Donde aquí tenemos básicamente dos ejes con la cara en la mitad, para variar, ¿no? El sujeto está en el tercio, el sujeto está en el tercio,
Pero si me voy a ver dónde están los rostros, ¿cierto? Los rostros están en el eje central. Nuevamente, una nueva, nuevamente una fórmula, por decirlo, o una forma de trabajar de Kimura-san, ¿no? Si se fijan, ahora, si vamos dónde va esto, claramente está en el tercio, ¿no? Si yo tiro la línea. Y de hecho, curiosamente, coincide casi de la misma manera con el quiebre de este muro, ¿no? De este edificio, en realidad. Y fíjense cómo, en el fondo, tenemos estos dos sujetos acá, centrados en esa zona, ¿sí? Y el resto da como lo mismo, ¿no? Porque tengo estos elementos complementarios, pero en el fondo tenemos eso. Además hay que agregar que hay un tercer elemento que no estaba tan visible, pero que está ahí, que es ese elemento, ¿sí? Es decir, podríamos decir que tenemos tres elementos acá. Tenemos una cabeza aquí, tenemos una cabeza acá, tenemos una cabeza aquí. ¿Ya? Y eso está ocupando, en el fondo, este espacio, ¿no? Este espacio que sigue estando en el tercio. El tema es que aquí hay un elemento, entre comillas, distractor, pero que también ayuda, como que le da, si no estuviera esta persona, ¿sí? Si no estuviera esta es una niña, creo, ¿no es cierto? Si no estuviera, a ver, hagamos el ejercicio. Eh, esto es la magia del Photoshop, ¿no? Voy a usar la herramienta remover. Eh, Vamos a ver, ¿cómo me va con esto? Estoy removiendo estoy matando una foto, pero es solamente para efectos de análisis de estudio, ¿no? La maté. Bueno, ya, pero supongamos, fíjese cómo con y sin, ¿no? Si vean, esta sería como la composición, entre comillas, perfecta, ¿no? Pero la existencia de esta persona, de esta niña, le da algo, ¿no? ¿Se fijan? Qué divertido, ¿eh? La magia del Photoshop. Eh, pero fíjense, ¿no? Yo creo que es para mí mucho mejor así, ¿sí? Porque se produce este juego, ¿sí? Se produce ese juego. Porque si yo la apago, miren, ahí desaparece eso y se convierte en una foto casi construida, ¿no? Una foto casi, oiga, pues pónganse ahí, no se muevan, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos uno. Pero fíjense que si voy de nuevo a hacer y aquí ya si me voy perdón, si me voy en el detalle, ¿no? Me voy en ahí, ¿no es cierto? Tengo uno, dos, tengo otra cabeza, pero tengo aquí otra y otra, ¿sí? ¿Ya? Es muy sutil, pero eso es porque lo estamos viendo en digital, o sea, si yo hago el zoom, ¿no es cierto? Sí, yo hago zoom acá, lamentablemente la imagen no es de la mejor calidad, la digitalización, digamos, son todas tomadas de internet. Tengo un libro, yo lo podría digitalizar, pero no, como que me da miedo abrirlo y romperlo, pero bueno. Pero si se fijan, ahí tenemos esas cuatro personas, ¿no? Son cinco en realidad, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ese es el juego, ¿no? El juego. Y para qué hablar de las ventanas, ¿no? Que en el fondo generan este juego rítmico, que generan esta especie de lenguaje, una textura que, claro, uno no lo ve, pero el ojo, o sea, la mente, no lo ve tan claro, pero el ojo y el cerebro saben que existen. Entonces tiene esa sensación de que, me sigue, ¿no? Se produce ese reconocimiento de líneas, ¿sí? Ese reconocimiento de ritmos, de texturas, ¿sí? Interesante esta imagen. Muy simple y evidentemente este de calle. El tipo estaba caminando, miró esto en 2 segundos, tomó la foto y siguió caminando. ¿Ya? Pero esa es la gracia de la fotografía de calle, ¿no? He hecho un par de videos al respecto. ¿Sí? Sin, con. Sin, con. Pero en fin. Eh, Interesante, ¿no? La composición, cómo uno va componiendo y va entendiendo un poquito cómo se trabaja. eh, Caminando por la calle, ¿no? Uno puede, y uno simplemente se pone y eh, claramente aquí los chicos se dieron cuenta, ¿no? Que le están tomando una foto, pero ningún problema, ¿no? En aquella época, por lo menos.
Bueno, por último, podría estar muchas horas analizando el trabajo de cualquier fotógrafo, ¿ah? En este caso, estoy tomando a un destacado fotógrafo japonés, ¿no? Issei Kimura. Eh, y lo interesante es que cuando uno analiza fotografías, muchas veces uno puede pensar que, eh, pensando en cómo estoy analizando este trabajo, que todo lo que digo es lo que él pensó mientras tomaba la foto, ¿no? Es muy probable que no. Es muy probable que todo lo que estoy diciendo, los ejes, los tercios y todo eso, él ni siquiera se le ocurrió pensarlo, ¿no? Es muy probable que no. Eh, pero también puede que sí, o, o internamente, sin querer queriendo, compone, ¿no? Tomando estas reglas. Pensemos que Kimura-san y Hei Kimura es autodidacta. Bueno, como muchos de los grandes fotógrafos, la mayoría son todos autodidactas, ¿ya? Aprendieron la fotografía haciendo, metiéndose en el problema de la fotografía y todo. Pero por supuesto, todos miramos, ¿no es cierto? Todos observamos y copiamos, por ponerle un nombre, o nos inspiramos, si ocupamos la palabra más, porque la inteligencia artificial copia, ¿no? Nosotros nos inspiramos. No sé, es para debate, pero bueno, eso es para otro video. Y las geometrías, que es un poco lo que estoy haciendo acá, el análisis compositivo de esto, eh, es un tema para pensar y darle vuelta, porque, porque ahora que somos conscientes de esto, podemos tomar esas ideas y ocuparlas para nuestras propias composiciones. Yo no digo que copiemos lo que hace un autor, aunque yo creo que sería bastante bueno hacer creo que lo comenté en un video, traten de hacer la misma foto que hizo un fotógrafo X, ¿no? Traten de hacerla exactamente igual. No es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil, o tal vez lo es, no sé. Tal vez alguno de ustedes tiene la capacidad y puede hacerlo rapidito. Yo no sé. A mí me costaría por lo menos reproducir exactamente la misma imagen, tanto técnica como situacionalmente, ¿no? Bueno, además ha pasado el tiempo y hay muchas cosas que ya no existen, o han cambiado, ¿sí? Pero bueno, viendo esta última imagen, que es son tumbas, ¿ya? Allá en Japón, eh, fíjense cómo tenemos una serie de geometrías, ¿no es cierto?, producto de la arquitectura fúnebre, ¿no es cierto? Tenemos una serie de situaciones, ¿no? Tenemos acá una tumba, acá tenemos otra, ¿no es cierto? Tenemos unos elementos acá, ¿sí? Pero hay dos personas acá, ¿no? Que rompen toda esta especie de elemento, ¿no? Entonces, voy para acá. Piensen que tenemos un horizonte. Esto es una cosa que se ocupa harto, dejar el horizonte bien arriba, pero sin que desaparezca, ¿no? Entonces, es como un octavo, ¿no? Si esto lo dividimos ¿no es cierto?, en pedazos iguales, ¿no? Más o menos ahí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Un sexto. Ya, entonces esto sería como un sexto de el horizonte, ¿no? Ocupa un sexto de la imagen, una división, ¿sí? Y de ahí tenemos que la gente, curiosamente, está en los dos sextos, ¿no? Fíjense que ahí coincide la línea, ¿no? En los dos sextos. Y el resto es un juego, ¿no? Es un juego que empieza, pero curiosamente, miren, cómo resultan los ángulos, ¿no? Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, ¿no es cierto? Aquí tenemos una especie de curva. Pero fíjense cómo, en el fondo, la distribución de la imagen, en el fondo, eh, está compuesta, ¿no? O sea, él estaba, seguramente esto lo sacó en segundos, ¿sí? Pero estaba sentado, movió la cámara y sale a grabar 75 milímetros, que estás ahí, agarras, mueves y disparas, ¿no? Y si sabes componer, si sabes exponer como corresponde, tienes una buena foto, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que, fíjense que aquí tenemos estos dos personajes, ¿no es cierto? Ahí. Esas dos cosas son las únicas, pero también, si lo piensan, están en una distribución simétrica y en esta especie de posición que podemos decir que es un tercio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si uno mira esto, si esto lo dividimos igual, yo creo que es más o menos, ¿no es cierto? Es como un tercio.
¿sí? Fíjense, ¿no? Entonces, y el resto es juego de las líneas y de la composición, pero nuevamente el horizonte también está, yo creo que está pensado, ¿no? Eh, Kimura-san movió la cámara de manera tal de que agarre un poco de nube, se vea el mar, ¿no es cierto? Tener a estos chicos estas personas, digamos, no son chicos, estas personas, señoras parece que son, estén ahí caminando, ¿no es cierto? Y están compuestos, ¿se fijan? Ahí se nota que hay una composición, ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces, lo que me interesa destacar de esto es que muchas veces eh, la decisión, ¿no es cierto?, de componer eh, pasa por entender el espacio, ¿no es cierto?, en este caso el espacio arquitectónico, y si se fijan tenemos una gran zona acá, tenemos otra gran zona acá, y aquí tenemos otra gran zona, ¿sí? Si lo pensamos de esa manera. Zonas arquitectónicas me refiero, ¿sí? Y después tenemos los vacíos nuevamente, este sería el gran vacío, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los vacíos que están compuestos por los individuos, ¿no es cierto? Y al final tenemos los individuos que están ahí eh, siendo los protagonistas. Entonces la pregunta, ¿quién es protagonista, la persona o la arquitectura, ¿no? Y si lo pensamos bien, claramente hay una tensión, ¿sí? Y curiosamente, hay tanta línea, ¿no es cierto? Hay tanta línea, pero aún así está en este sentido, ¿sí? Sentidos horizontales. Por lo tanto, claramente estas personas están rompiendo esa linealidad, ¿sí? Por lo tanto, al romperla, mi ojo se va aquí, o sea, mi ojo se va para acá, mi ojo se va para acá, ¿sí? Cuando uno mira la foto de lejos, ¿sí? Si yo apago esto, si yo miro la de lejos, veo como una majamama de cosas, ¿no es cierto? Una serie de líneas, pero de repente el ojo se me va para acá, ¿sí? Se me va para las personas. Esta persona con el paraguas, ¿no? Con el parasol en realidad, ¿no? Esta otra persona llevando flores o algo por el estilo. Y después los ojos se empiezan a ir a las arquitecturas, ¿no es cierto? Aquí cubiertas, hay muros, ¿sí? Y de repente hay un horizonte, hay un mar, ¿sí? Yo, en mi opinión, si yo le hubiera enderezado un pelín, ¿no es cierto? Un pelín nomás, por ejemplo, voy a hacer una blasfemia, no una blasfemia, sino que simplemente voy a ahí, ¿no? Y voy a dejar esto en ahí nomás, normal, sin ningún cambio, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Ojo que esta cuestión tiene una inteligencia artificial bien eh, interesante. Lo voy a dejar ahí nomás. Y voy a decir, ok, ya, ahí. ¿No? Fíjense que está chueco, ¿no? Yo habría hecho el intento de tomar la foto así, ¿no? ¿Sí? Con el horizonte lo más horizontal posible. Fíjense que está un pelín chueco, ¿no? Creo que di vuelta todo, pero bueno. Voy a hacer undo. Ahí vamos a la historia mejor. Esto es lo bueno de. Ups. Vamos a apagar ya. Ahí. Ahí está. Ahí está de nuevo, ¿no? Entonces, ahí sí, esto lo voy a girar, lo voy a hacerlo así mejor. Ahí. Y ahí está, ¿no? Entonces, eh, ¿se fijan? O sea, ahí está chueco, el original, y ahí yo le habría corregido, ¿no? Yo habría hecho el pequeño esfuerzo de. Se apagó el del fondo, ahí se nota lo que se corre, ¿no? Pero eso es una exquisitez, ¿no? Que a mí me ha pasado también, que me quedan los horizontes chuecos y me enojo después. Eh, pero se fijan, entonces lo interesante de esta imagen, como y un poco para terminar el video, eh, es que analizando, ¿no es cierto?, a Eiji Kimura, que es considerado uno de los fotógrafos más destacados de Japón, de hecho hay un premio en su nombre,
¿ya? Acá en Japón, para jóvenes fotógrafos. La influencia que tiene, ¿no es cierto?, en las generaciones posteriores. Él fallece en el 74. Y lo interesante de todo esto es que cuando uno hace este análisis como lo estoy haciendo yo, y háganlo ustedes, ¿no? Háganlo, si no tienen Photoshop, usen software gratuito, ¿no? Hay uno que se llama Photopea, qué sé yo, o ocupen GIMP, no sé, el software que ustedes quieran. Hay mucho software de código abierto que es gratuito. Si no pueden adquirir Photoshop o la Creative Cloud. Y hagan este ejercicio que estoy haciendo yo. Tomen una foto que les llame la atención y deconstruyanla, rayenla entera. Para eso tenemos las capas. Gírenla, modifíquenla, ¿no? Como para pensar en cómo se vería si, ¿no? Si le doy un poquito más, ¿ya? Em, ¿Me siguen? Ese es un poquito el concepto de esto, ¿no? De trabajar con fotografías de alguien que ya es conocido, ¿no? Esa es mi recomendación. Tomen esto, tomen la imagen, deconstruyanla, analízanla, ráyenla, y después, por supuesto, hagan su versión, ¿no? Tratan de hacer algo parecido, tal vez no la misma imagen, pero ocupen esa deconstrucción adquirida en sus mentes y llévenla al tema fotográfico. ¿Sí? Llévanla a su propio trabajo y jueguen, jueguen, esa es la idea. Y hasta que empiezan a obtener cosas que es la voz de ustedes, ¿no? Cada uno tenemos que desarrollar una voz propia, pero un punto de partida es entender cómo lo han hecho otros, ¿no? Yo creo que esa es una cosa interesante como para que lo tomen como resultado, ¿sí? Así que los dejo con esto. A ver, voy a dejar esta imagen ahí, esa que es la que me gustó. Eh, Espero que les haya gustado este video. Escriban comentarios, háganme preguntas sobre esto, ¿no es cierto? Si quieren saber más de Kimura-san, por supuesto, yo feliz también de hacer más cosas, ¿ya? Tengo otros videos empezando a preparar para esto. Voy a hacer este mismo ejercicio de deconstruir o analizar, mejor dicho, a un fotógrafo y su trabajo. Esto es lo que salió ahora con las imágenes que logré conseguir, y el libro que tengo de él. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido para aprender, y pongan esto a la práctica, ¿no? Hagan fotos y disparen y disparen, disparen, con cualquier cosa, ¿no? Yo personalmente ocupo película, algo de digital. Ustedes háganlo hasta con un celular, lo pueden hacer. Así que, pero obviamente después tienen que empezar a decidir cuál es su paso siguiente, ¿sí? Eso, espero que les haya gustado este video, cuídense mucho y nos encontramos en una próxima. Chao.